En esta aventura probamos muchos distintos tipos de sacos de dormir, unos pequeños, otros muy calientitos, otros súper esponjosos y unos muy extraños. ¡Quédate! ¿Qué rollo, racita? ¿Qué dice toda la raza? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una nueva aventura de Sandoro. Hoy nos encontramos en un parque muy bonito donde hay bastantes arbolitos y mucha tranquilidad, hijito. Y eso que este lugar está en medio de la ciudad. Como dice el título del video, hoy vamos a probar un montón de sleeping bags, sacos de dormir de diferentes precios, diferentes tamaños, diferentes objetivos. Y hay unos tan raros y tan extraños que mire, hijo, se me hacen chidos pero raros. Vamos a verlos. Hay unos para menos 18 grados, otros súper ligeros para menos 5. Pero pues aquí yo les voy a decir precios, dónde comprarlos. Aquí los tenemos todos, como ven. Este está enorme, carnal, está pesadísimo. Oh. Y luego tenemos este que es el que siempre uso, igual está pesado. Tenemos un par más por acá. Tenemos este que en especial es súper raro. Pero bueno, para poder probar estos sleepings, primero vamos a sacar al impostor. El impostor es este. Esta es una casita de campaña, en realidad la vamos a armar y dentro de él vamos a estar calando los sleepings para ver, mira, qué tal queda todo este pedo. Ahí quedó, ahí está la casita como la ven. Bastante buena, es para 2 personas y como que tiene una forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados de las casitas. Y además trae lona impermeable para lluvias, para viento, y la anatomía que tiene pues te cuida bastante de que no vayas a salir volando, hijo. Este también se por acá. Y así quedó esta casita. Entonces, aquí adentro vamos a calar los sleepings, vamos a ver cómo se sienten. Vamos por lo que venimos, los sleepings. Muy bien, probemos todos estos sleepings. Primero les voy a enseñar el más raro de todos, que es perturbador, es extraño. Que bueno, vamos a probarlo, vean este. Vamos a calarlo adentro de la casita y vamos a ver qué rollo con este sleeping. En verdad, este sleeping me hace sentir como un tipo de alienígena extraño. Vamos a enseñárselos. Este sleeping tiene un peso cerca como de 1,2 gramos y aguanta increíbles temperaturas. Lo raro de este sleeping, que nunca en mi vida había visto un sleeping como este, es que este no solo es un sleeping, este es un traje de sleeping, bro. Este es un traje sleeping, güey. O sea, ¿qué pedo? Tus visores de sleeping. Te lo pones así. Y este es el sleeping. O sea, vean esto. Esto es una botarga. Es como una botarga. Tiene aquí unos agujeros por si te da calor. Pues sacas tus manos, ¿verdad? Pero este es el sleeping, canal. O sea, sí se siente calorcito rico adentro, no vas a tener frío. Vean, usualmente en el sleeping pues a veces no hay mucho espacio para moverte y te desesperas adentro del sleeping. Batallas para acomodarte. Aquí básicamente tu cuerpo es un sleeping. Te puedes poner como quieras, carnal. Que te quieres poner así, que te quieres poner de lado, que te volteas. Todo tu cuerpo es un sleeping. Este es el sleeping más curioso. Pero pues la verdad que sí está bastante bueno porque ve, o sea, estás en la fogata, no tienes que salirte de tu sleeping, carnal. Solo tienes que estar aquí así. Quieres comer, te sacas las manos, te abres este pedo, comes, güey. Y todo dentro de tu sleeping, sentado como quieras.
Y esto es lo que cuesta en Temu. Puedes ir a checarlo, así que vayamos por el que sigue. Muy bien, ahora probaremos uno de mis favoritos, que es el ultra mega pequeñito de la marca Nature Hike. O sea, vean esta bolita, es una pelotita, carnal. No ocupa espacio en tu mochila. Se compacta bastante bien. Este pequeño sleeping aguanta hasta menos 3 grados, carnal. En la mínima. Pero como para que estés a gusto, de 8 a 15 sin problemas. Tan solo pesa 760 gramos, carnal. 760 gramos. Así que vamos a calarlo. Aquí está. Tiene una forma cuadrada. Vean, no es como que el super diseño y así. Por dentro está rico. Y pues básicamente tiene esta forma, chequen. Esta es su forma, cuadradita, normalera, pero cumplidora, hijo. Cumplidora. Una princesa ha venido a ayudarme. Qué divina mujer, no puede ser. Véanlo, pues solo es cuadrado, pero bueno. Siento que tiene mucho espacio. Vean, chingo de espacio. O sea, para moverse adentro no está tan apretada. Y hasta te puedes como que ya va a ser bolitas. Bien rico. Qué bien sacado de onda, ¿qué pasó? Creo que hasta ahora este ha sido de mis favoritos, porque tiene un espacio impresionante. O sea, vean. Y también tiene un cierre por abajo. Me puedo mover, me puedo girar. Y está súper calientito. Rápidamente puedes salir y hasta ponerte así en posiciones con tus pies normal. Este es el precio de este sleeping bag. Lo pueden encontrar en Temu, ahí por si lo quieren. Vamos por el siguiente. Vean, incluso hasta puedes salir caminando, carnal. Véngase. Ahorita le damos una carnita a mi chiquita. Mira, se llenó de chingos de eso. Empanizada. A ver, échate otra vuelta, mija, ven. Ahora ven, tú me vas a ayudar a elegir el siguiente. Aún nos quedan muchos por checar, así que mi novia hermosa, muñequita recién salida de una caja de Barbie, me va a ayudar a elegir el siguiente que vamos a calar. Así que, mi amor, entre la variedad, Porque ¿dónde? el rojo. Oh, vaya. Este rojo es de la marca Camperbox. Es una marca ya para campamentos o situaciones extremas. Esto ya va para otro tipo de nivel de campamento frío. Esta, como les dije, es una marca ya para situaciones más extremas, carnal. Alta montaña, campamentos de considerable frío. Así que bueno, esto tan solo pesa 1 kilo 100 gramos, aunque es algo voluminoso. Uy, güey. Hacerle así, para que se esponje. Súper se esponja, vean. Este sleeping ya te aguanta más de menos 5 grados. Y les digo, es para situaciones ya más extremas o alta montaña. Así que por el kilo 100 gramos que pesa, me parece bastante bien. Esta es la forma que tiene en el piso. Como que tiene una formita más esponjosa, más deliciosa. Así que vamos a introducirnos dentro. Es como estas cositas se hacen así para que se apriete a tal grado que puedes quedarte dormido así, mira. Con este sí, pues no te vas a poder mover mucho, ¿no? Vean. Ya aquí adentro, mira, ay Dios, qué rico, hijito. Les digo, para temperaturas extremas, hijo, acuérdate, temperaturas extremas. Para un campamento soleado o algo así, pues te va a hacer sudar, gacho. Cumple, y para lo que es, creo que el precio es bastante bueno. Lo pueden encontrar en Temu.
Si planean tener una experiencia extrema o de alta montaña, este sirve delicioso. El único detalle que le veo es que tiene mucho volumen, pero es calientito. Ay, ya me dio calor, pero gacho. Pasemos al siguiente sleeping. Se nos están terminando los sleepings y pues bueno, hay unos muy buenos, hay unos 2, 3. Vamos por 1, 2, 3, que vendría siendo uno genérico. Solo eso sí, que vas a tener calor en la noche, carnal. Este genérico es bueno, pero para el frío, carnal, te vas a congelar horrible, así que vamos a calarlo. Este es de los más chafas que hay. Como te digo, no es la gran cosa, pues tiene un precio bastante barato. Vamos a calarlo. Luego la sientes que no es así como que digas tú, wow, este es. Lo bueno de este sleeping es que pesa menos de 1 kilo, aunque está voluminoso, un poco voluminoso. Para campamentos en verano, carnal, está perfecto. Esta es su forma cuadrada. Usualmente luego los identificas que vienen de la misma fábrica porque traen esto así, otros traen otra forma, pero son cuadrados, carnal. Puede ser una princesa mágica, pequeña, no tiene pierde, entras, no está esponjoso, carnal, el piso está literalmente ahí, pero te digo, un campamento de verano es una buena opción porque va a estar fresco, tiene espacio por dentro, puedes cruzar tus pies. Miren estos movimientos. La tela tronó, les digo. Así para una nochecita de 10 grados, de 13 grados, pues está perfecto, Se acopla muy bien a la casita. Es el más barato que hay. Y por el precio, que es este, pues bueno, tampoco es como que le pierdas, está bien. Vamos por el siguiente. Y luego fíjense, con este también puedes salir pues, a caminar un poco. O sea, si no te lo quieres quitar, pues creo que eso también está bien, ¿no? Ahora sí, probemos este de por acá. De la marca Jungle King. Tiene un peso de 1,5 kilos. O sea, tú lo puedes quitar volumen así, mira. Para eso trae esto. O sea, lo aprietas con madre para que se haga más compacto, más pequeño y quepa en tu casita. Pero bueno, calémoslo. Aquí lo tenemos, a ver, voy a descomprimirlo. Y pues ya ven que creció un poco, ¿no? A gusto chill a unos 8 grados, 5 grados. Pero te aguanta hasta menos 8 grados, y por el tamaño, o sea, que podemos ver que lo podemos comprimir para quitarle volumen, pues creo que cumple muy bien su cometido. Está esponjoso, es muy azul y tiene una forma como de capullo como el rojo anterior. Está largo, tamaño de adulto y se ve bonito, esponjoso y cómodo. Pues todo normal, carnal, mira. Lo abres, pones así. Bebé, mira. Tiene como acá una almohadita, eso está chido. Pues la puedes usar así de almohada o igual te lo puedes poner de gorrito. Por si el frío está duro, carnal, pues ya nomás te quedas así. Considerando que aguanta hasta menos 8 grados, que está bastante bien. Por el precio que tiene, vean, creo que está bastante accesible. Bastante precio, calidad, bueno, bonito y barato. Dentro de lo que cabe, ¿verdad? Dentro de lo que cabe. Todo depende de tu aventura. Pues sí, yo creo que sí te jala para alta montaña también, sin problema. Y algunos campamentos fríos. Pero bueno, pasemos al siguiente sleeping. Ahora sí, mi novia, otra vez, esta muñequita, me va a ayudar a elegir el sleeping que sigue. ¿Cuál te gustaría calar, mi amor? El chingonote. Es de la marca Vicina. Este en especial es de mis favoritos, porque no es un sleeping cualquiera. Es un sleeping que vamos a calar.
Como ven, este es un sleeping bastante voluminoso. Afortunadamente, igual que el resto, trae sus compresores. Lo comprimes por el otro lado. Eso hace que pierda considerablemente mucho volumen. El peso sigue siendo el mismo, que es el sleeping más pesado. Este pesa como unos 4 kilos. No por nada pesa 4 kilos. ¿Cómo crece si les quitamos el compresor? Mira. O sea, vean, creció bastante más. Este sleeping es muy lindo y muy romántico porque es para 2 personas. Caben 2 personas, yo creo que hasta caben 3 personas. Ahorita van a ver el tamaño impresionante. Y además es como una colcha, carnal. Una pinche colchota así. Oh, ahorita ves, checa. Ve esta cosa, güey. Es como una colcha, carnal, de las que tiene tu jefa ahí guardadas para invierno. Ve esto. Eso es una super colcha, carnal. Aguanta temperaturas muy bajas. Y ahora imagínate, güey, con tu morrita allá adentro. Y luego con la tecnología que hace que se mantenga calientito adentro. No, hombre, carnal, se van a derretir. Sleeping bag para 2 personas. Vean nada más esta preciosidad. Está, se los juro, esponjoso como los algodones. Neta, está tan rico. O sea, el piso ni se siente. Lo sientes todo muy esponjoso. Ahí va mi noviecita. Ay, ¿qué te pasó? Ay, mírala, luego se hizo bolita. En los 30 grados. Se me hace muy exagerado, la verdad. Está bastante cómodo, está esponjosito y se siente demasiado calientito. Creo que este sí es especial para épocas de frío o alta montaña. Pero el detalle es que pues son 4 kilos 200 gramos. Entonces, si van en pareja, yo creo que hasta caben 3 personas aquí adentro. Entonces, si van en 3 personas a la alta montaña, pues podrían dispersarse el peso, ¿no? De que uno se lleve el sleeping de 4 kilos, otro se lleve la casita de 3 personas y otro se lleva, no sé, la comida. El punto es que vayan bien equilibrados, ¿verdad? Que no carguen más que otro. De verdad, créanme que cuando les digo que este sleeping está extremadamente esponjoso, es neta extremadamente esponjoso. Te digo, lo comparo con unas colchotas de esas que guardan en el ropero ya para sacarlas de invierno, algo así. Así que bueno, este sleeping por el precio que tiene, pues se me hace que está bien, está agradable. Checa, esto es lo que cuesta este sleeping doble, calientísimo, para frío extremo y transpirable. Vayamos al siguiente sleeping. Pero por ahora vamos a probar este otro, que es un sleeping bag raro, curioso, medio pendejo. Que más que un sleeping bag, pues siento yo que puede ser como una pijama, un traje. Te soy sincero, no creo que aguante mucho frío. Es más como una cobija, pero venía en la sección de sleeping bags, hermano. Así que pues dije, hagámoslo. Vean, es más como un tipo de cobija. Porque es un tiburón, hermano, un tiburón, no puede ser. Esta es la forma que tiene, pues, de un pescado, ¿no? Es un pescado. Vamos a calarlo a ver qué tal está. Pero, porque ¿cómo pretenden que camine con esto? Pero, o sea, ¿cómo voy a caminar así? A ver, date la vuelta. Como para jugar con los niños, ¿no? De que, soy el tiburón o algo así. Como para jugar está chido. Para pijama no estoy seguro. Porque, o sea, o sea, pues tengo que admitir que está calientito. La verdad, eso sí te lo digo, está calientito. Es como para tenerlo de mantita en el sillón. Yo opino más que como para jugar, ¿no? Y pues, ¿qué les parece? Este sleeping, pijama sleeping, traje de tiburón. Igual lo pueden conseguir en Temu por un precio bastante barato.
Así que pasemos ahora con la comparación de mis sleepings que sí uso, que estos son nuevos. Este es un sleeping de marca que aguanta hasta menos 18 grados. Lo he probado, es un buen sleeping, pero sabemos que la marca North Face está sobrevalorada, carnal. Eso sí te lo puedo contar. Este sleeping, para empezar, carnal, muy voluminoso, hermano, demasiado. No tiene los compresores. Ahí está un detalle, carnal. Pues te digo, está bueno, güey, sí calienta, sí está rico y todo eso. Pero, por ejemplo, los cierres, carnal, siempre se atoran. Horrible, siempre se atoran y ahí tienes que estar batallando quitándolos y todo el pedo. Esta madre te cuesta como 5,000 varos, hijo. O sea, es una marca sobrevalorada, está caro. Y a comparación de los sleepings que vimos ahorita, tienen la misma resistencia, tienen casi el mismo alcance de temperatura máxima bajo cero por un precio súper lejano a estos. Y el otro sleeping que faltó, pues en realidad solo estaba haciendo bolas, solo estaba ahí de entrometido. Así que bueno, ahí sí tenías la duda de cuál sleeping elegir para tus próximas aventuras, para poder empezar en esto del senderismo y del montañismo. Yo te recomiendo el Nature Hike, ese te lo recomiendo. Está tan pequeño, carnal, pesa poco más de medio kilo y aguanta hasta menos 5 grados. Ese, de todos los que vimos, para una aventura individual es mi preferido. Pero para una aventura de novios, una aventura linda de 2 personas, creo que este es súper esponjoso. Para un campamento de aficionado chill, llegando en carro, está perfecto. Así que bueno, aquí en la descripción les dejo el link de todos y cada uno de estos sleepings. Y gracias a Temu por patrocinar este video. Les mando un beso en la boca. Por favor, suscríbanse al canal, que hay que llegar a los 3 millones de suscriptores. Cuando lleguemos a los 3 millones va a pasar algo espectacular. Vamos a hacer una rifa, hijo, de todo un equipo de montañismo y de campamento para 2 personas. ¿Podremos llegar a los 3 millones? Se los dejo en sus manos. Y escuchen mi primer álbum, Mantras. Ya está disponible en todas las plataformas de streaming musical. Y si quieres tu versión física, autografiada y con stickers, abajo está el link de la tienda en línea. Pero también puedes mandarme un mensaje en mi cuenta personal de Instagram y ahí podemos cuadrar el envío y la compra, hijo. Y si quieren ver un video extra de mi novia y yo beso y beso practicando besos apasionados franceses de todo tipo, link abajo en la descripción y comentario fijo. Adiós. Fácil decirlo en el primer momento. Ya llevo días perdiendo mi tiempo. Basta con imaginar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es lo que estaba buscando? ¿Y qué estaré buscando? A diario pensando, no sé qué está pasando. Yo entrego y no están dando, pero me enteré que así es la vida. Un día estás abajo y quién sabe el otro arriba. Me agüité porque perdí familia.